Bien, señores, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la semana tercera de nuestro curso de Derecho Procesal Penal 2. Y lo vamos a hacer con un tema que resulta siendo en realidad la pepa del curso. Porque en el juicio oral se trata de probar. Entonces, claro, yo podría tocar este tema dentro de la arquitectura del proceso, pero yo he preferido sacarlo porque creo que la prueba en sí tiene sus complejidades, tiene sus, más que complejidades, sus especializaciones, que juzgo es mejor verla fuera. Después también la vamos a ver dentro, cuando veamos los interrogatorios, y todo lo demás, lo que vendría a ser en buena cuenta litigación oral. Pero ya no vamos a entrar a la esencia, sino la vamos a ver en su aplicación. Entonces, quiero en esta y en la siguiente sesión trabajar la prueba ilícita, para que ustedes tengan una correcta inteligencia de todo esto. Bien. El objeto del proceso penal es aquello sobre lo que inciden las pruebas, es decir, el contenido fáctico de la actividad procesal. Esto decía el malogrado profesor peruano de la Universidad de Trujillo, Florencio Mixán Mas, que además era un preclaro procesalista, creo sin duda alguna el mejor procesalista de su época, solo que nos dejó, creo yo, muy pronto. Tiene un libro sobre la prueba indiciaria que me gustaría que revisen. Y el profesor Talavera tiene un libro sobre la prueba. Pero la prueba indiciaria de Mixán Mas es importante porque no hay mucha gente que haya escrito en el Perú sobre la prueba indiciaria. El proceso penal, recordémoslo siempre, mixto o inquisitivo, normalmente presenta dos etapas, perdónenme, que no están claramente definidas y se confunden. Una investigadora que busca la verdad concreta del caso y la otra de juzgamiento y sentencia, que busca la aplicación de la ley penal sustantiva, el código penal, mezclada con los actos de investigación. Ese es el proceso inquisitivo mixto. Y en esa etapa investigadora, el juez tenía una participación concreta. El proceso penal acusatorio garantista, esto lo estamos recordando de la clase anterior, presenta tres etapas claramente determinadas, con bordes y con fronteras muy bien definidas. La investigación, que es la etapa preparatoria, donde está la preliminar. La intermedia, que dijimos que era un filtro, ¿no es cierto? Y finalmente el juzgamiento, que es el centro del proceso penal. Y es lo que estamos viendo en el curso. Recordemos un poco. El artículo 72 del Código de Procedimientos Penales peruano de 1940, proceso inquisitivo, establece que la instrucción tiene por objeto reunir la prueba de la realización del delito, de las circunstancias en que se perpetró y de sus móviles, de sus motivos. El Código Procesal Penal del 91, en realidad casi no entró en vigencia totalmente, no llegó a regir totalmente, establecía que la etapa procesal de la investigación persigue reunir la prueba necesaria que permita al fiscal decidir si formula o no acusación y determinar
si la conducta incriminada es delictuosa. Se dan cuenta que estos códigos anteriores aluden a la expresión prueba antes del juicio. Nosotros le llamamos elementos de convicción, porque la prueba se produce en el marco del juicio. Antes no hay prueba, antes hay elementos de convicción. El artículo 156 de nuestro Código Procesal Penal peruano del 2004, el actual, establece que son objeto de prueba los hechos que se refieran a la imputación, la punibilidad y la determinación de la pena o medida de seguridad, así como los referidos a la responsabilidad civil derivada del delito. Lo que se prueba son los hechos. El derecho no se prueba. Lo que se prueba es la imputación. O sea, cómo calza esos hechos en el tipo penal. Usted dice que hay homicidio, pruebe el homicidio. La punibilidad vale decir la responsabilidad penal del procesado, o la sea por dolo, o la sea por culpa. Y la determinación de la pena o medida de seguridad, así como los referidos a la responsabilidad civil derivada del delito. Acá en lo de la que son objeto de prueba, los hechos que se refieren a la punibilidad, acá tenemos que refugiarnos en el derecho penal, no necesariamente en el Código Penal, sino en el derecho penal. Porque cuando hablamos de punibilidad, estamos hablando de culpabilidad, ¿no es cierto? La culpabilidad puede ser a título de dolo o a título de culpa. Respecto del dolo, siempre hemos conocido que es conocimiento, o sea, conciencia y voluntad. Y la culpa puede ser pues, la culpa inexcusable, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. La culpa leve. Respecto del dolo, dice, es objeto de prueba los hechos que se refieran a la culpabilidad, al dolo. ¿Y qué es el dolo? El conocimiento y la voluntad. Pero dentro de... Hay las teorías que son teorías que ya no comprenden los dos elementos. Porque cuando estamos hablando de conocimiento más voluntad, estamos hablando de un hecho subjetivo, ¿no es cierto? Y un hecho que se objetiviza, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una intención de realizar un acto y de la realización propia del acto. Entonces, nuestro derecho penal todavía contempla los dos elementos, el dolo, el conocimiento o conciencia y la voluntad. Pero hay teorías para las cuales el dolo solamente es lo objetivo, aquello que se puede objetivar. O sea, uno no puede probar, dicen, la intención, no hay forma de probar la intención. Si esto fuera así, estamos hablando de teoría, de doctrina, las diversas clases de dolo que hay, el dolo directo, el dolo eventual, el dolo de segundo grado, o sea, el dolo, recordemos, ¿no? El dolo eventual, el dolo directo es cuando uno quiere producir un delito, un resultado concreto. En el dolo eventual uno no quiere producir el hecho, pero se lo representa mentalmente y acepta la posibilidad de que se produzca el hecho. Nivel subjetivo, ¿no? Nivel psicológico, interior. Y en el dolo de segundo grado, o en el dolo calificado, uno produce el hecho y acepta que al producir el hecho
está produciendo otros hechos colaterales. Yo quiero matar a un funcionario y matar al funcionario pongo una bomba en su carro y vuela el funcionario y vuela el chofer y se mueren también los guardaespaldas. No de segundo grado, homicidio calificado. He matado varias personas, pero en realidad no quería matarlas a ellas, no me interesaba. Me interesaba matar al funcionario. Con una teoría que solo contempla el elemento objetivo y no el subjetivo del dolo, ya el dolo eventual desaparece. En nuestro sistema penal todavía tenemos el concepto de dolo como conciencia y voluntad. Yo no conozco resolución de la Corte Suprema que sostenga la tesis de que el dolo solamente es la parte objetiva, no la subjetiva. O sea que para nosotros sí es válido pensar en dolo eventual, en dolo directo, en culpa inexcusable, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la prueba es objeto de prueba la punibilidad. La determinación de la pena. Porque para la determinación de la pena hay que establecer una serie de elementos, de hechos, si hay agravantes, si hay atenuantes, y eso se tiene que probar. Eso no se acepta per se. La medida de seguridad, de prueba, así como los hechos referidos a la responsabilidad civil derivada del delito. Ustedes saben muy bien que el delito genera un daño y ese daño hay que resarcirlo o repararlo. Y cuando no se puede, no puede resucitar al muerto, pues habrá que indemnizar a los familiares de la víctima. Y estamos hablando de la responsabilidad civil. Y eso, la responsabilidad civil también se tiene que probar. O sea, no basta probar el homicidio, sino que para efectos de la responsabilidad civil, tendrá que probarse también cuál era el rol de ese individuo en la sociedad, la edad que tenía, la proyección de vida que tenía, la potencialidad que tenía. Todo eso sirve para definir el monto de reparación civil. No es lo mismo matar a un anciano de 100 años que matar a un muchacho de 20, ¿no es cierto? Que además está estudiando derecho. O sea, tu proyección de vida y lo que ese señor de 20 años puede aportar a la sociedad es mucho mayor que lo de 100 años. No estamos acá calificando que uno sea más mayor que otro, sino que para efectos de reparación civil, de responsabilidad civil, hay que tener en cuenta elementos. Y esos elementos se tienen que probar. Esos elementos son objeto de prueba. No es objeto de prueba la máxima de la experiencia. O sea, el policía sabe usar el arma. Eso no tiene que probar. Porque el policía ha estudiado para hacer uso del arma. Eso no se prueba. No se prueba, por ejemplo, el taxista sepa manejar o sepa conducir el vehículo. Porque por eso es taxista, tiene un BBT profesional y tiene una autorización para ejercer este trabajo, que es el taxi. No se prueban las leyes naturales. Entonces no se prueban los terremotos, no se prueban los huaicos, no se prueba el derecho. Porque el derecho es una abstracción. No puede probar una abstracción. La norma es abstracta, es un principio abstracto, no es tangible. No puede probar lo que no puede tocar, lo que no puede percibir por los sentidos. Además, se entiende que todos conocemos las leyes, particularmente los abogados. El fiscal es abogado, el defensor es abogado. Y en específico, pues el juez conoce la ley, el juez no le va a demostrar la ley, porque él la conoce. Y si no la conociera, esto tendría que dar un paso costado.
la cosa juzgada tampoco se prueba, ¿no? O sea, los elementos que dieron lugar a la cosa juzgada ya no se prueba cuando ya hay cosa juzgada. No puede probar lo imposible. No puede probar pues, la existencia de Dios. Eso no es posible probar. No puede probar lo notorio. O sea, no va a probar que estamos en una pandemia. Eso es notorio, es público y notorio. Las partes podrán acordar que determinada circunstancia no requiere ser probada, en cuyo caso se valorará como un hecho notorio. El acuerdo será constar en el acta. Esto lo conversamos en la clase anterior. Y decíamos que esto se llama convención probatoria. O sea, las partes procesales, vale decir el fiscal y la defensa técnica, se ponen de acuerdo respecto de la existencia de lo innecesario de probar ciertos hechos. Eso no se va a probar. Que hay un muerto, no se va a probar. Que ese muerto murió a consecuencia de un disparo, no se va a probar. Que ese disparo vino de tal arma, tampoco se va a probar. Lo que se va a tratar de probar es quién mató a ese señor. Y eso facilita bastante el trabajo del juzgador, ¿no? Porque ya no tiene que rebanarse el exceso tratando de demostrar o de motivar su decisión sobre hechos que ya están demostrados, en los cuales las partes están de acuerdo. Y acá nos viene un tema que nos va a tener, que va a ser motivo de las reflexiones durante casi todo. No se agota acá. La finalidad de la investigación penal es alcanzar la verdad concreta, para lo cual se requiere de la actividad probatoria. La prueba sirve para acreditar el hecho y el encuadramiento de ese hecho en el tipo penal. Vale decir, el delito. Pero cuando el hecho se encuadra dentro del tipo penal, estamos ante un elemento del delito. Claro, el único problemita es la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Nuestro ordenamiento no se menciona la verdad como objetivo de la investigación, como si lo hace el Código Procesal Penal boliviano, el colombiano, el iberoamericano. Bueno, ¿y qué es la verdad en el proceso penal? ¿Qué es la verdad en el proceso penal? O sea, ¿qué es la verdad en el contexto del proceso penal? Cafferata dice que la verdad es la adecuación entre la idea que tenemos de un objeto y lo que es ese objeto en la realidad. O sea, cuando coinciden el objeto con el concepto que del objeto tenemos, estamos ante la verdad. Sí, pues, eso en frío parece claro, ¿no? Pero ¿quién dice que ha habido esa coincidencia? Sobre todo cuando estamos ocupándonos de hechos del pasado. Ya pasó. Por eso es que también se habla de una verdad relativa. Por si acaso, el tema de la verdad no es un problema procesal penal, ni siquiera es un problema jurídico, es un problema filosófico, que tiene su incidencia en lo jurídico. Pero el origen y el fundamento de la verdad como categoría la tenemos que encontrar en la filosofía. La tenemos que estudiar a Kant, tenemos que estudiar a Hegel. La verdad relativa
es el conocimiento incompleto y no exhaustivo del objeto. Requiere de mayor precisión y profundización para su comprobación o descarte. Entonces, la verdad relativa empieza a ser un grado menor de verosimilitud. Acá hay otros conceptos de verdad. No, hay otras clases de verdad. O sea, estamos teorizando. La verdad absoluta es el conocimiento integral, es el conocimiento completo, es el conocimiento exhaustivo del objeto, es el grado máximo del conocimiento. La verdad absoluta. Hay una verdad que es objetiva, que es la adecuada representación en la mente de lo existente en la realidad. Hay una valoración objetiva y subjetiva. El problema es que la valoración subjetiva es que interviene eso, pues la subjetividad de la persona. O sea, para una mujer juzgar una violación, un delito con la libertad sexual, esto inevitablemente va a impregnar cierta subjetividad, porque los seres humanos no somos de acero, somos personas con emociones, con sentimientos, con pasiones, con virtudes, con defectos, y todo eso sirve, obstaculiza el conocimiento de la verdad. Incluso, y lo vamos a ver más adelante, el testigo mismo. El testigo, cuando declara, da su versión de los hechos. Pero su versión de los hechos está contaminada, digámoslo así, por sus propios prejuicios, la percepción que tuvo. O sea, no es lo mismo que vio el accidente desde un edificio, que lo vio desde la vereda, que lo vio desde un ómnibus. No es lo mismo la percepción que tiene del accidente un chofer que la que tiene del accidente un peatón. También tenemos la verdad concreta, es el conocimiento preciso e integral. Es la verdad objetiva aplicada a un caso concreto. Es lo que constituye el fundamento de la investigación, la verdad concreta. Hay lo que se llama también la verdad formal, que es la que resulta de las inferencias lógicas, de los elementos que las partes proporcionan. Hay que considerar que la verdad formal puede constituir una falacia. ¿Saben lo que es una falacia? Una falacia es un engaño. Ricard Sitges, jurista ya fallecido hace unos años, él ponía el ejemplo de que, bueno, hay en el paradero de los trenes, hay un letrero que dice: se prohíbe ingresar con perros. Bueno, y el tipo que va con un oso, ¿el oso podrá ingresar? El oso no podrá ingresar. El oso no es un perro. En consecuencia, si entendemos que la prohibición es para perros, el oso debe poder ingresar. Pero, digo yo, no habrá ya una falacia, no será que la idea que no se escribió así, pero que es el sentir, es que no se ingrese con animales, ¿sí?, para no perjudicar, para no molestar a los pasajeros. Entonces podemos llegar a muchas falacias.
como la falacia de que está prohibida la tortura, ¿cierto? La tortura es una prueba que existía pues en la época de la Santa Inquisición, ¿sí? Proceso inquisitivo puro. Las torturillas, ¿no es cierto? Pero hoy en día hay una bomba en un ómnibus que transporta niños, se tiene al que ha puesto la bomba y no quiere decir en qué parte está la bomba. Y entonces, acá el tema es, le sacamos la verdad a cualquier precio, lo torturamos para sacarle la verdad y así salvamos a los niños. ¿Sería esa justificación válida para torturar a una persona a pesar de que la tortura está prohibida? Bueno, ahí estamos hablando de un tema formal que puede llevar a una falacia. Los ejemplos sobran. Los ejemplos sobran. Les pongo otro ejemplo real. Ustedes recordarán seguro al juez español Garzón, que se hizo famoso porque detuvo al presidente, al general Pinochet, presidente de Chile, ordenó su detención en Inglaterra, por esto de que los derechos humanos son domésticos, internacionales y domésticos. O sea, lo que le pasa a alguien en una parte del mundo involucra a toda la humanidad. Entonces, por eso el señor Pinochet, por delitos contra los derechos humanos cometidos en Chile, es procesado en España por un juez español y es privado de su libertad en Inglaterra. El principio de territorialidad de la ley penal queda a un lado, ¿no es cierto? Porque parece más fuerte el argumento en pro de los derechos humanos. Entonces, en el derecho español había un problema muy serio de terrorismo, ¿no? Y todo eso. Entonces, había una norma que autorizaba a los órganos jurisdiccionales a escuchar las conversaciones que tenían los abogados con sus patrocinados o hijos. Y se autorizaba porque se entendía que estos delitos de terrorismo son delitos muy dañosos a la sociedad. Entonces, el derecho tiene que ser más, tiene que relativizar ciertos principios en pro de la sociedad, ¿no? Lo que Gunther Jacobs llama el derecho penal del enemigo. Entonces, en esa virtud había la autorización de escuchar las conversaciones que tenían entre los abogados y los patrocinados por esos delitos. De esa manera se podía de repente evitar otros delitos. Muy bien. Caen unos narcotraficantes y Garzón se plantea, bueno, el delito de tráfico ilícito de drogas es también un delito tan grave como el terrorismo. Daña tanto a la sociedad como el terrorismo. Entonces, podré yo escuchar las conversaciones entre el abogado y sus patrocinados por tráfico ilícito de drogas, y lo hizo. Y fue procesado y sancionado por ese hecho. Lo hizo él y el fiscal. Entonces, hay que cuidarnos de las falacias en el derecho. Porque la falacia es un argumento aparentemente verdadero, pero que en realidad es falso. Me casaré contigo
si consigo trabajo, consiguió trabajo, no se casó. Falacia, ¿no es cierto? Porque él nunca se comprometió a casarse. Si lo vemos en términos lógicos, es si consigo trabajo, entonces me caso contigo. Es una condición suficiente o necesaria el conseguir trabajo. Porque eso depende del resultado. O sea, lógicamente puede conseguir trabajo y no casarse. Entonces, la idea que vendió era una fatal. La verdad legal es la adecuación práctica del acto u omisión a la hipótesis jurídica pertinente y a la consecuencia previsible de tal adecuación. O sea, ya cuando hablamos de una verdad legal estamos pensando en adecuar los hechos al tipo penal, al elemento constitutivo del delito, al tipo. Grados de conocimiento, ¿no? Grados de aprehensión, captación del objeto. Y esto es importante porque el grado de conocimiento va a determinar muchas cosas. El estándar probatorio va a determinar si es válida o no una prisión preventiva, un impedimento de salida, una condena. Yo creo, personalmente, que el estándar probatorio para una prisión preventiva debería ser más alto que el estándar probatorio para una condena. Y les voy a explicar por qué. Porque en una condena, usted está metiendo la cárcel a alguien respecto del cual el sistema penal lo ha encontrado responsable y del cual se puede decir que es un delincuente. Pero en la prisión preventiva, usted está metiendo a la cárcel a alguien que goza de la presunción de inocencia. O sea, todos aquellos que están procesados y sujetos a prisión preventiva el día de hoy son inocentes. Y lo van a hacer hasta el momento en que se produzca la sentencia en la cual se les condene, si es que se les condena. Entonces, meter a la cárcel a un inocente, creo yo que requiere un estándar de prueba mucho más alto. Porque es inocente, pues. Formalmente, digamos, legalmente, es inocente. La posibilidad es aquello que puede ocurrir por no oponerse a la naturaleza ni a la razón. Puede suceder que se dan las condiciones. Esa posibilidad, perdón. Es una posibilidad que yo, estando en pandemia, no obstante estar prohibido salir a la calle, salga. Es una posibilidad. No es legal, no está autorizado, pero es posible. Puede suceder. Probabilidad. La probabilidad es un nivel entre la verdad y el error. Un grado próximo a la realidad. Es la coexistencia de elementos positivos y negativos, en la que los positivos sean superiores en fuerza a los negativos. Es el presupuesto inicial para iniciar un proceso penal. O sea, para iniciar un proceso penal tiene que haber una probabilidad. No basta con la posibilidad. Porque la posibilidad tenemos todos. Salvo que sea materialmente imposible, pero todos tenemos la posibilidad. ¿Cuándo sería materialmente imposible? Yo no puedo haber sido autor del homicidio de Juan Pérez en Estados Unidos porque en esa fecha que lo mataron yo estaba en el Perú. Y tengo que comprobarlo. Mi movimiento migratorio. En la probabilidad
hay cierta incertidumbre respecto de si hay o no responsabilidad, de si se produjo o no el hecho, y si ese hecho que se produjo es imputable a la autora. Pero como existe esa probabilidad, hay que investigar. Investigar no es condenar. Investigar es investigar. Claro, y se lo dije también en la clase anterior. Cuando uno investiga es alguien, cuando alguien es comunicado que se ha abierto una investigación preparatoria en su contra, ya le está generando un problema, por lo menos psicológico. Porque eso puede significar, independientemente de que sea responsable o no, ¿eh? Cárcel. Y nadie se quiere ir a la cárcel. Esa angustia o ansiedad, me estoy entrando a un tema que no es el mío, yo solamente soy abogado, no psicólogo, es la misma en menor medida que sentimos, algunos más, otros menos, cuando viajamos en avión. Pero cuando viajamos por avión, somos conscientes de que si el avión se cae, nos morimos. Claro, pero para que el avión se caiga es bien difícil, ¿no? Pero siempre existe esa posibilidad. La duda. La duda es un estado de indecisión en lo que respecta a la existencia o no de un delito y ante la responsabilidad o no del imputado. O sea, es una situación de incertidumbre. Yo tengo los elementos probatorios de cargo y también tengo los de descargo. Y los pondero, los pongo en una balanza mental, ¿cierto? Y realmente tengo duda. ¿Y qué pasa en la duda? Se absuelve al reo. Por el indubio pro reo. En caso de duda, se absuelve. En cambio, la certeza es la convicción firme y segura de haber llegado a la verdad, a la falsedad o al error. Coincide con la verdad plenamente en el caso concreto. La certeza no siempre es sinónimo de verdad. O sea, las pruebas me dicen que sí se cometió un delito. Eso me dicen las pruebas. Pero siempre existe la posibilidad de que no se haya cometido el delito. Pero las pruebas me dicen eso. ¿Qué tengo que hacer? Condenar. Las pruebas me dan la certeza, la convicción de haber llegado a la verdad, pero tengo que aceptar que puede no ser esa la verdad. Y ha pasado. Condenan a alguien por homicidio y 2 años después aparece el muerto. Y esto, para que haya un homicidio, tiene que haber un muerto, si no hay homicidio. Vamos a entrar ahora a una serie de conceptos que yo quiero que ustedes los revisen y nos tengan claros, porque esto lo vamos a trabajar cuando empecemos a ver el juicio oral, la audiencia pública. Uno de estos es el objeto de prueba. ¿Qué es el objeto de prueba? Es aquello susceptible de ser probado y sobre lo que debe o puede recaer la prueba. El objeto de prueba es el tema probado. Todo lo que gira alrededor de los hombres puede ser objeto de prueba. Hechos psíquicos en cuanto se manifiesten en el actuar externo y lo relacionado al cuerpo y sus funciones. Todo eso se tiene que probar. Todo eso es objeto de prueba. Por ejemplo, en el dolo eventual. A ver, vamos a pensar. Yo me compro estoy de amores con una profesora de un colegio, ¿cierto?
Y la profesora del colegio de pronto se enamora de un fulano que tiene un Mercedes-Benz del año y yo tengo un modesto tico. Y me chotea, ¿no es cierto? Me deja por ese blanquiñoso, como dice el vals. Entonces yo me amargo, me endeudo, vendo mi casa y me compro un camionetón más caro que el Mercedes-Benz. Y digo, ahora voy a esperar que salga del colegio y quiero que me vea en mi camioneta. Voy a pasar a toda velocidad. Soy un experto y quiero que me vea. Para que vea lo que ha perdido. Pero es un colegio y existe la posibilidad de que haya, no posibilidad, no, la seguridad de que haya niños y la probabilidad de que los niños usen la pista y la eventualidad de que se pueda atropellar a un niño. Admito esa posibilidad, lo dice yo, qué pena, pues. Si eso pasa, qué pena, pues uno menos. Pero no es objeto, no es su interés matar al niño, sino impresionar a su exnovia. Efectivamente pasa 120 por hora, por el colegio sale la profesora, salen los niños, cogen, lo mató. Dolo eventual, porque él no quiso matar al niño. Él admitió la posibilidad de matar al niño. Y aún así lo hizo. Entonces, pero claro, hay que probar la intención, ¿no es cierto? Por eso es que para las teorías monistas dicen no interesa la intención, solamente el resultado. Porque la voluntad es, ¿cómo puedo probar yo eso? Ahora, en el mismo caso, y bueno, yo tengo a la novia me deja por un blanquiñoso que se maneja en un Cadillac y me compro un carro mucho más caro y más moderno y paso para impresionar, yo digo, me digo a mí mismo, pero pueden pasar niños, sí, y lo puedo coger. No, no los voy a coger, porque yo soy un tigre manejando, tiro cualquier cantidad de caña, tengo más de 40 años manejando vehículos, soy chofer profesional. Si se presenta la situación, sabré cómo actuar para evitar atropellar al niño. Además, mi carro es nuevo, tiene unos frenos de la patada, tiene una dirección tremenda. O sea, no hay problema. Confío en mi máquina y confío en mi pericia. Igualito pasa 120, sale el niño y lo mato. ¿Hay diferencia entre uno y otro escenario? Claro que hay diferencia. En un escenario, en primero estamos ante un dolor eventual, el tipo se le presenta la idea de matar al niño y no le interesa. A pesar de ello, lo hace. No tiene intención de matar al niño, pero admite esa posibilidad. Dolor eventual. En el otro caso, no hay dolor eventual, pues hay culpa inexcusable. Se representa mentalmente la posibilidad de matar, pero él considera que dadas sus cualidades, sus capacidades de excelente conductor, que dadas la nobleza de la máquina que conduce, eso no va a suceder. Eso sucedería con otro chofer o con otro carro. Pero con este carro y con ese chofer no va a pasar. Y pasa. Hay culpa inexcusable, porque él confió en su pericia. Claro, ustedes podrían preguntar, no sin razón, ¿y cómo probamos uno y otro? Complicado, pues, ¿no? Esto
ahí tenemos que usar indicios para escrutar lo que está dentro del individuo. Porque ambos van a decir, no tuve la intención de matar al niño. Ambos van a decir, yo no quería matar al niño. Pero hay uno que admitió la posibilidad y otro no. ¿Cómo se puede probar? El récord del conductor no es lo mismo, pues un chofer que tenga 40 papeletas a otro que no tiene ninguna. En la nobleza, si el conductor es padre de familia, tiene hijos, cómo se comporta como padre de familia, depende de la esposa, depende de con la esposa y con los hijos, si es un padre, si es un buen padre o no. Miren cuántos elementos, pero son hechos que en realidad son indicios. Y todos esos hechos podrían generar en el juez la convicción de que no hubo dolo eventual, sino culpa inexcusable. Pero eso no pasaría si tuviéramos una teoría monista del dolo, donde ya no interesa la intención, sino lo que realmente pasó. Muy bien. Órgano de prueba. Es la persona por medio de la cual se adquiere en el proceso el objeto de prueba, es decir, por medio del cual dicho objeto llega a conocimiento del juez, eventualmente a los demás sujetos procesales. ¿Quién es este señor? El testigo. El testigo. El testigo no es prueba, el testigo es órgano de prueba. Lo que dice el testigo es... Pero el testigo, en tanto persona, no es prueba, no prueba nada. Lo que prueba es lo que dice. Entonces acá nos podríamos preguntar, ¿y el procesado será órgano de prueba? Y eso es muy relativo. Y lo es porque el testigo, para comenzar, jura decir la verdad. Y si dejamos a un lado el juramento, porque no creemos en Dios o lo que fuere, porque en el fondo es una valía, es lo que me va a partir un rayo, así que miento. Si dejamos a un lado el tema del juramento, lo cierto es que si usted falta la verdad, comete delito. Así de simple, ¿no es cierto? Entonces, ese señor se da a cuidar y no deja la verdad. Pero el procesado, primero, no jura. Y segundo, tiene su derecho de defensa. Y en el marco de su derecho de defensa, no está obligado a decir las cosas como sucedieron. Entonces, ¿qué órgano de prueba va a ser el procesado? ¿De qué va a servir el procesado? El elemento de prueba es la prueba propiamente dicha, el contenido, ¿no es cierto? La declaración. Es todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso y que es capaz de producir un conocimiento cierto o probable. Fuente de prueba. Estos términos tienen que manejarlos bien porque los van a escuchar muchas veces en el curso y si ustedes tienen a bien revisar las lecturas que les he sugerido u otras pueden coger. Lo que pasa es que hay muchos libros y muy buenos, pero no están en internet. Yo les podría recomendar a Cubas Villanueva, a San Martín Castro, pero vamos, a Tarufo, por ejemplo, que trabaja muy bien el tema de la verdad. Esto es un italiano, a Jordi Ferrer. Si no pueden adquirir libros de ellos, por lo menos lean del internet sobre ellos, escuchen conferencias en YouTube sobre ellos, de ellos, ¿no? Es importantísimo. Bueno, la fuente de prueba es todo lo que aún sin constituir por sí medio o elemento de prueba
suministra indicaciones útiles para determinadas comprobaciones. Por ejemplo, un parte policial. El parte policial, al policía no le consta nada, ¿no es cierto? El policía simplemente recepciona lo que le dice las partes, la denuncia, la querella, el interrogatorio del imputado, fuente de prueba. Algo se puede sacar de ahí. A pesar de la prohibición de autoincriminarse, ¿no? Medio de prueba es el procedimiento establecido por ley para el ingreso del elemento prueba en el proceso. Hay un procedimiento para que ingrese la prueba al proceso. Es el nexo de unión entre el objeto a probarse y el conocimiento que el juzgador adquirirá sobre ese objeto. La prueba tiene un procedimiento. La pericia tiene un procedimiento. Existe lo que se llama la cadena de custodia, por ejemplo, para mantener la originalidad de la prueba. Un video que ha sido editado varias veces ya afecta la credibilidad respecto de esto. Comunidad de la prueba. Esto lo hemos visto en la sesión anterior. El medio de prueba recepcionado que está vinculado al proceso y de pertenencia a todos. O sea, el medio de prueba no es la comunidad de la prueba, ya no hay dueños de la prueba. La prueba le pertenece a todas las partes procesales. El fiscal ofrece un testigo. Bueno, ese testigo va a declarar la declaración puede ser para las partes procesales. Y si el fiscal se desistiera, por ejemplo, la técnica podría decir, no, él se habrá desistido, pero por el principio de la comunidad de la prueba, yo exijo que el testigo venga y declare. Y ha pasado muchas veces, ¿no? Clasificación de la prueba. Por su objeto, prueba de cargo, que es la que imputa, y prueba de descargo, que es la que desacredita las razones o fundamentos del Ministerio Público. La prueba principal y la accesoria. La accesoria es la que sirve para apuntalar a la principal. La prueba directa o la prueba indirecta. La prueba directa el testigo, por ejemplo. Prueba indirecta el testigo de referencia. ¿Saben qué es un testigo de referencia? El testigo es aquel que declara sobre lo que le consta. El testigo es prueba directa. Pero el testigo de referencia es aquel que declara sobre lo que escuchó que había pasado. Obviamente, eso lo vamos a ver más adelante. Para la validez de esa declaración hay una serie de requisitos. En este momento solamente quiero que sepan que eso existe. Por su regulación, prueba libre, prueba legal. Por el resultado, prueba plena o prueba semiplena. O sea, prueba plena es aquella que demuestra en su totalidad. Y la semiplena es aquella que demuestra parcialmente el hecho. Entonces son los principios rectores que informan a la prueba. Ojo, no estamos hablando de los principios del proceso penal, sino de los principios de la prueba. Y ahora se entenderá por qué no se podía meter esto dentro del juicio. Pero yo no les puedo explicar todo esto en el marco de un juicio. Por eso saqué deliberadamente la prueba que se actúa en el juicio para tratarla por sí, independientemente. Y luego, cuando tengamos una correcta inteligencia de la prueba, la metimos al juicio. O sea, cuando expliquemos esto, ya nos vamos a repetir. ¿Cuáles son los principios rectores de la prueba? El principio de legalidad de la actividad probatoria.
desarrollan sujetos procesales con la finalidad de producir, perfeccionar y valorar la prueba según el rol que desarrollen en el proceso. La prueba tiene que ser legal. Tiene que ser legalmente obtenida, no tiene que estar manipulada. Principio de libertad de la prueba. El Código de Procedimientos Penales decía: el procedimiento se realiza empleándose todos los medios de prueba permitidos, salvo que la ley prescriba medios especiales. O sea, para acreditar un nacimiento, no requiero testigos, necesito el acta de nacimiento. ¿No les parece? Todos los medios de prueba son admisibles para llegar a la verdad. Eso decía el Código de Procedimientos Penales del juez. Principio de pertinencia. ¿Qué es la pertinencia? Es aquello que tiene que ver con el caso concreto, con el hecho que se está tratando de probar. Es la relación entre el hecho o circunstancia que se quiere acreditar con el elemento de prueba que se pretende utilizar. Es la relación directa o indirecta que debe guardar la fuente de prueba, medio de prueba y la actividad. Ya se dan cuenta porque es importante que se procesen los conocimientos anteriores. O sea, en cristiano, la prueba es pertinente cuando versa sobre hechos que están siendo controvertidos. Y es impertinente cuando no versa sobre hechos controvertidos. Si no estamos discutiendo a muerto, porque el muerto está muerto, estamos de acuerdo. Es impertinente que me traigan pruebas de que está muerto. Claro, pero esto también se relativiza, porque yo podría traer elementos a desacreditar al testigo. Y alguien me puede decir, pero es impertinente porque no estamos juzgando al testigo, sino al procesado, ¿cierto? Pero los elementos que traigo, sus antecedentes, que ha sido condenado por delitos contra, por decir, delitos de falsedad, eso me demuestra que no es una persona creíble. Bueno. Principio de conducencia o utilidad. Cuando los medios de prueba se emplean para acreditar hechos que son relevantes o útiles para resolver el caso particular y concreto. La prueba puede ser inútil por superabundancia. Si yo tengo 2 testigos o 3 testigos que vieron el accidente y que individualizaron al conductor, ¿para qué quiero más testigos? Vamos a tener a 30 testigos. No tiene sentido. Es inútil. Es inconducente. Principio de legitimidad. Un medio de prueba es legítimo si no está prohibido por el ordenamiento jurídico procesal penal vigente. O sea, yo no puedo sacar información a través de la tortura. Sería una prueba ilegítima, prohibida. Yo no puedo exhibir documentos clasificados, ¿verdad? Si antes no se ha seguido con el procedimiento administrativo de desclasificación. Excepciones. Principio de libertad de la prueba. Máxima de experiencia. El problema planteado del principio o máxima de la experiencia es de conocimiento y aceptación general de un grupo determinado. Dirigencia de un padre de familia, usos mercantiles. Acá se sabe que la costumbre, por ejemplo, la máxima de experiencia es que uno paga al final en el restaurante. Primero consume y después paga. Eso no tiene que probarse, la máxima de experiencia. La máxima de experiencia me dice de que el policía sabe usar el arma, de que el taxista sabe usar el vehículo.
La máxima de la experiencia me dice que el cirujano cardiovascular sabe operar el corazón. Leyes naturales son reglas de conducta basadas en la naturaleza misma del hombre en sociedad, por lo que no tienen que probarse. Hay reglas de conducta que son evidentes, ¿no es cierto? Y no requieren prueba alguna. Ahí tienen un ejemplo en la diapositiva. La norma jurídica interna vigente es el derecho positivo vigente en una colectividad determinada y cuya productividad se ve apoyada por la coerción que le es inherente. O sea, el derecho es coerción, amenaza de ejercer la fuerza en el caso que se incumpla. Si la norma jurídica interna vigente no tiene que ser probada. El derecho positivo no se prueba. Usted tiene que probar la existencia de la ley. La ley está ahí. La cosa juzgada penal, en el caso concreto de una autoridad absoluta, equivale a la ley misma. O sea, cuando se da cosa juzgada, cuando hay una triple coincidencia o una triple identidad. Identidad en los hechos, identidad en el sujeto, identidad en el fundamento o bien jurídico. Si se dan los tres elementos, estamos ante la cosa juzgada y eso no se puede. Ahora, puede haber identidad en los hechos. ¿Sí? Puede haber identidad en el sujeto, es el mismo, ¿sí? Pero puede que el fundamento sea distinto. Vamos a poner un ejemplo entre lo penal y lo administrativo. Y vamos a poner un ejemplo entre lo penal. Imaginémonos que estamos en clase. ¿Correcto? Y que, de acuerdo al reglamento de la universidad, el profesor es el responsable de la logística que se usa en la clase. O sea, la computadora, el mouse, el teclado, los parlantes, no sé, pues el aparato para pasar los videos. Ocurre que terminamos la clase, nos vamos y al día siguiente el vigilante da cuenta de que falta la computadora, se tiraron la computadora. Entonces, como soy el profesor, me hacen un proceso y me destituyen por la pérdida de la computadora. Y me denuncian por la sustracción, el hurto de la computadora. Y en el proceso penal me absuelven del hurto de la computadora. Podré regresar porque diré un momentito, soy la misma persona, el hecho es el mismo, pero el fundamento no es el mismo. Pues. Porque a mí en el sede penal me han absuelto porque no he cometido delito de hurto, o sea, yo no me he llevado la computadora. Pero en la parte administrativa, la universidad me ha destituido, no por haberme llevado la computadora, sino por falta de control que permitió que se perdiera la computadora. Y ese es un fundamento diferente. ¿De acuerdo? Ahí no se podría decir, o pongo la cosa juzgada en el penal y debo ser incorporado. Ese es un tema entre lo penal y lo administrativo, que además lo administrativo se subordina a lo penal. Lo administrativo tiene por probado lo que en lo penal se pruebe, no al revés. Ahora pensemos en un caso penal, en dos casos, pues en un caso penal, en el cual en un hecho, en un caso lo absuelven, en otro caso lo estoy pensando en un delito militar. Entonces, el coronel agarra y le tira una cachetada al general.
De repente una cachetada al general y le rompe pues 4 dientes. Entonces se van a sede penal, delito de lesiones, intencionales obviamente, dolosas, y es condenado. Y en justicia militar también lo procesan. Entonces dice, un momentito, pero si ya me han condenado en lo penal, ¿por qué me procesan en la justicia militar? Si la persona es la misma, yo soy el coronel que le dio la cachetada. Los hechos son los mismos, la cachetada. El fundamento es diferente. Porque en el caso penal, el bien jurídico tutelado, y cuando hablamos de bien jurídico, estamos hablando de un interés que a la sociedad conviene preservar. El bien jurídico tutelado en el tema penal común es la salud, la vida, el cuerpo y la salud, ¿no es cierto? Delito contra la vida, el cuerpo y la salud, es el bien jurídico tutelado. Pero en lo militar no existe el bien jurídico tutelado, porque en lo militar lo han pasado por insulto superior. ¿Qué está afectando? Está afectando la disciplina. Aunque no lo hubiese roto, pero ni un cuarto de diente, igual sería insulto superior. Aunque no hubiese sido ni siquiera una falta en lo penal militar sería un insulto superior. Porque ya no se está juzgando, no se está, el bien jurídico no es la vida del cuerpo y la salud, sino el bien jurídico es el potencial bélico de la nación que se basa en la disciplina. Y afecta gravemente a la disciplina que el subordinado le levante la mano al superior. ¿Se dan cuenta? En ese caso, sí procederían eventualmente ambas condenas. Lo imposible es lo que materialmente no puede suceder o no puede hacerse. Es una imposibilidad de hecho o natural y una imposibilidad de derecho o legal. Esto es gracioso, ¿no? Revisen un video, ese colgado me parece un video de un abogado que empieza su alegato de apertura y dice que el fiscal es como si estuviésemos en una audiencia de físicos y es como si hacia arriba las cosas y las cosas no se cayeran. Y hace toda la pantomima esa y después le llama la atención. Eso es un show, es un juicio. Bueno, esto es imposible. Pues. Es imposible que si usted tira algo no se caiga por la ley de la gravedad que atrae los cuerpos al centro de la Tierra. Lo notorio, aquello que es de notorio conocimiento de todos cuando viven en un determinado grupo social, en un lugar, en un tiempo determinado, que forma parte de la cultura y de la convivencia de dicho medio. ¿Qué es lo más notorio ahora? Que estamos pues acuartelados por la pandemia de COVID, que creo que va a ser hasta fines de mes, de junio, con N, en principio. Eso no se tiene que probar. Valoración de la prueba. Muy bien. Ahí tengo las pruebas, pero tengo que asignarles un valor. Porque tengo diferentes pruebas. Tengo testimoniales, testigos que dicen cosas diferentes, tengo pericias, tengo documentos, tengo careos, aunque el careo en realidad, voy adelantando, en mi modesta opinión no sirve de nada. Yo nunca he visto que un careo tenga alguna utilidad. ¿Saben por qué? Porque en el proceso penal actual, en el acusatorio, a diferencia del inquisitivo, en el acusatorio el juez está a lo que las partes prueben. O sea, no hay ninguna ciencia que me permita decir que porque uno de los careados bajó la cabeza o hablaba despacio o tartamudeaba, eso es un signo de que está mintiendo. ¿Ya? Científicamente no hay nada que me diga que eso es así. Y el juez se basa en lo objetivo. Entonces, yo he estado 7 años de magistrado supremo penal militar, cuando conozco algo del tema penal militar. Y he visto un montón de careos. Pero ningún careo me salió de nada. Porque en los careos, ¿cuándo se da un careo? Cuando los testigos o el testigo y el procesado dicen cosas diferentes. Uno dice A
el juez dice, no va, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a confrontarlos. Entonces, normalmente se confrontan y cada parte se mantiene en su dicho. ¿Sí? Yo digo A, el otro dice no A. No sirve para nada. No sirve para nada. Mi opinión. Mi opinión basada en mi experiencia. De repente otros colegas tienen una experiencia diferente. Pero yo no he visto que el careo sirva para algo. Si el juez pudiese basarse en el contexto de descubrimiento y no en el de justificación, si pudiese decirse, bueno, sí, esto lo noté medio nervioso y cabizbajo y se notaba que le sudaban las manos, eso está claro, eso hay que ponerlo en la sentencia, pero eso no es válido. Eso jurídicamente no es válido. El juez no puede motivar tu sentencia con esos elementos que no se pueden probar. Es el análisis crítico del resultado del examen probatorio. O sea, el juez valora cada prueba y luego la valora en conjunto. Valoración de cada prueba. Por ejemplo, será lo mismo un documento original o una copia legalizada que una fotocopia simple. No, un documento original, una copia legalizada, respecto de la cual el notario está dando fe de que ha visto el original, no es lo mismo que una fotocopia simple que puede ser montada. La prueba legal, ¿no? Es que la fue introducida por la Iglesia para frenar el poder ilimitado del juez. Es la ley la que establece a priori la eficacia conviccional de cada prueba. En época de la colonia, esto podría haber la declaración de un hombre solo puede ser elevada por 3 declaraciones de mujer o por 5 de indios. O sea, cada prueba tenía un valor. Entonces, finalmente el juez agarraba, hacía su contabilidad y decía, bueno, esto pesa así. Íntima convicción es propia de los jurados populares. Claro, porque el jurado no tiene que fundamentar su decisión, tiene que él convencerse. Y una vez que se convence, ya le interesa nada más. No tiene que justificar su decisión. Lo expliqué en el caso anterior, porque el jurado está integrado por representantes del pueblo. Es el pueblo el que a través de sus representantes toma una decisión. Y el pueblo es el titular del poder. El juez llega a la convicción según su íntimo parecer, valorándolo según su real saber y entender. No tiene la obligación, ¿no es cierto? Lo que ustedes ya han visto en la diapositiva. La libre convicción, sana crítica racional, no requiere más que intuición. El juez tiene la más plena libertad de convencimiento y a la vez la obligación de fundamentar sus fallos. No requiere más que la intuición. ¿Sabes qué es la intuición? La intuición es un tanto anticiparse a lo que va a pasar. El juez tiene la libertad de convencerse, pero tiene la obligación de fundamentar en qué se basa su convencimiento. Y esto tiene mucho que ver con el criterio de conciencia a que aludía el artículo 283 del Código Procesal de Procedimientos Penales del 30. La valoración de la prueba se hace con criterio de conciencia. Tiene las mismas características de la libre convicción. Exige un razonamiento lógico. El criterio de conciencia no es de conciencia que dice eso, no. El criterio de conciencia es libertad para apreciar la prueba
libertad para valorar la prueba es el primer componente del criterio de conciencia. Y el segundo componente del criterio de conciencia es obligación de fundamentar su decisión. Yo valoro la prueba como se le ocurre, pero yo tengo la obligación de poner en blanco y negro, fundamentar las razones por las cuales he llegado a tal o cual decisión. Eso es el criterio de conciencia. No es que mi conciencia me dicta, como algunos piensan. Con eso los medios de prueba van usados. La testimonial, la pericial, la documental, la indiciaria, el reconocimiento de personas, la inspección, la reconstrucción. Yo respecto de la prueba indiciaria tengo algunas dudas. Lo he puesto acá a propósito, porque es donde la mayor parte de la doctrina coloca la prueba indiciaria, ¿no? Además se llama prueba. Pero yo digo una cosa, en el proceso penal actual, el juez, el fiscal investiga, el fiscal tiene que probar, la defensa tiene que defenderse y el juez tiene que juzgar. El juez no tiene que probar nada, el juez no actúa pruebas. Y la prueba indiciaria es un nivel de análisis que hace el juez en función de varios hechos, llamados también indicios, que juntos dan la convicción de que se ha producido un hecho penal. ¿Se acuerdan ustedes del asesinato de Miriam Pfeffer, la famosa millonaria, que estaba este chico Bracamonte, y también estaba su hermana? La hermana terminó en la cárcel con su pareja, creo que era lesbiana la hermana. Bueno, nadie vio cómo el sicario mató a Miriam Pfeffer. Miriam Pfeffer apareció muerta. En su cadáver aparecían rasgos de que ella se había defendido. En su en las uñas aparecían sí se recuerda el ADN, y aparecía que había rastros del asesino. Entonces, estamos hablando de una prueba científica. Sí, pero ¿cómo entró? Bueno, el asesino dice que él entró por la ventana del cuarto de Miriam Pfeffer, que lo que él quería era robar, que cuando él estaba por robar, se despertó Miriam Pfeffer y entraron en un forcejeo y la tuvo que matar. ¿Y por dónde entró? Entró por la ventana del cuarto. Pero la ventana del cuarto estaba en un segundo piso y tenía un montón de adornos religiosos, y ningún adorno se había caído en el desaparecido. Entonces, ¿cómo pudo entrar por ahí? En segundo lugar, el señor tenía antecedentes de haber sido sicario en otros países. Sicario es alguien que uno le paga por matar a otro. Entonces, la tesis de la policía, de la fiscalía, se llama que de la policía, es la que él había entrado por la puerta y que alguien de dentro que había abierto la puerta. Y que él había entrado no a robar, sino a matar. Amigos, y eso es todo por hoy. Ya dejaré de cansarlos. Les agradezco la paciencia. Espero que les sirva lo que les he dicho y vamos a seguir conversando. Por favor, hay un grupo, todos en el grupo, porque yo les voy a decir, yo tengo en total cerca de 600 alumnos. ¿Se imaginan ustedes por qué estos cursos se dictan a nivel nacional? Si yo voy a contestarle a cada uno de los 600 alumnos por sus dudas, moriría de viejo y no terminaría. Yo lo que necesito es que ustedes se organicen, hagan las consultas por el foro, yo se las contestaré por el foro, o si no, los primeros minutos de la clase los usaré para responder a las preguntas, o por el grupo que han creado. Pero si cada quien me va a estar llamando, cada quien me va a estar whatsappeando, no guapeando, sino whatsappeando, y voy a contestarle a cada quien,
en primer lugar, lo que yo le conteste a Juan Pérez, que me mandó un WhatsApp, solo se quede Juan Pérez. Y a mí me interesa que lo que yo le conteste a Juan Pérez vaya para los 226 alumnos que son ustedes hasta el día de ayer. ¿Correcto? Muchas gracias, señores. Hasta pronto.